Hay un tema del que casi nadie habla en voz alta en miles de hogares. Es una de esas conversaciones que se sienten prohibidas, pero que, en silencio, están poniendo en riesgo el futuro financiero de toda una generación de padres. Hoy, vamos a poner las cartas sobre la mesa y a tener esa conversación. $1,384. A ver, que se nos grabe bien esta cifra. Según una encuesta de Savings.com, esto es lo que, en promedio, los padres le dan a sus hijos adultos, cada mes. Una cantidad bastante importante, ¿no creen? Pues esperen, porque esto no es nada comparado con el siguiente dato. $609. Esto es lo que esos mismos padres están logrando ahorrar para su propia jubilación. La matemática aquí es tan simple como brutal. Se está yendo el doble de dinero en ayudar a los hijos que en asegurar la propia vejez. Así de claro. Y aquí es donde tenemos que ser súper directos. La pregunta no es si se quiere ayudar a los hijos. ¡Claro que sí! La pregunta es ¿a qué costo? Porque cuando el sacrificio por el presente de un hijo aniquila por completo la posibilidad de un futuro digno para los padres, esto ya no es generosidad. Es, sin rodeos, un suicidio financiero. Muy bien, vamos a desglosar esto, porque esos dos números que vimos son apenas la punta del iceberg. Son el síntoma de una crisis mucho más profunda y silenciosa que está pasando en las finanzas de muchas familias. Miren, verlo así en una gráfica de verdad que impacta. La dimensión del desequilibrio es un abismo. No es una diferencia pequeña. Es literalmente una hemorragia de recursos que va drenando el futuro de los padres mes a mes. Y lo peor es que muchas veces ni se dan cuenta del daño real que está causando. Y ojo, no estamos hablando de unos cuantos casos aislados, ¿eh? La mitad de los padres está en esta situación. Y casi la mitad de ellos admite abiertamente que les está costando su propia estabilidad. Lo que se conoce como el banco de papá y mamá ha dejado de ser un salvavidas para emergencias y se ha convertido en una cuenta de fondos ilimitada que está llevando a la quiebra a sus propios dueños. Ahora, si esto fuera solamente un problema de números, pues la solución sería muy fácil. Pero la realidad es que no lo es. Para entender por qué tantos padres caen en esta trampa, tenemos que hablar de la emoción más poderosa y a veces más paralizante de todas: la culpa. Esta frase es el nudo en la garganta de millones de personas. Es esa voz del instinto que dice: tengo que protegerlo, cueste lo que cueste. Es una lealtad que se siente muy noble, pero que en la práctica puede convertirse en una jaula, en una verdadera trampa emocional que nos impide actuar por nuestro propio bien. Y aquí está la otra cara de la moneda. La verdad a veces es dura, que los expertos no se cansan de repetir. Hay una línea súper delgada entre apoyar a alguien y, sin querer, paralizar su crecimiento. Al resolverle cada problema financiero a un adulto, se le está negando la lección más importante de la vida: aprender a valerse por sí mismo. Así que el punto crucial es este. Ese conflicto interno entre el amor de padre y la ansiedad financiera te convierte en un prisionero. Se empieza a perder la autoridad y la paz en el único lugar del mundo que debería ser tu santuario, tu propia casa. Es una dinámica completamente insostenible que no solo se come la cuenta bancaria, sino la propia dignidad. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo se sale de este ciclo vicioso? Bueno, se necesita un cambio total de perspectiva. Hay que dejar de ver el cobrar una renta como un acto de egoísmo y empezar a entenderlo por lo que realmente es: un acto de supervivencia y de amor responsable. A ver, observemos esta dualidad. Por un lado está la visión del castigo, que solo va a generar conflicto y resentimiento. Y por otro, la visión de una lección de vida. Piénsenlo, cobrarle a un hijo adulto no es para castigarlo, es para enseñarle el valor del dinero, para prepararlo para el mundo real y, algo fundamental, para asegurar el propio futuro. Es al final un acto de respeto mutuo entre dos adultos. De hecho, la psicología tiene un término para esto: seguridad ontológica. Suena muy técnico, pero en el fondo es algo muy simple. Es esa necesidad básica que todos tenemos de sentir que nuestro entorno es estable y seguro. Al sacrificar el retiro, no solo se pierde dinero, se está destruyendo la base de la propia tranquilidad mental. Y protegerla no es una opción, es una necesidad vital. Y todo esto nos lleva a la parte más importante: la acción. Ya basta de ser una víctima de las circunstancias. Es hora de tomar el control. Se trata de recuperar el poder sobre el propio hogar y, sobre todo, sobre el propio futuro. Así, tal cual, se acabó el juego. Hay que decirlo con esta firmeza. Con empatía, claro, pero sin dudar. El rol de ser el proveedor incondicional para un adulto que ya es perfectamente capaz ha terminado. Es el momento de poner nuevas reglas en la mesa. Y aquí hay un plan muy concreto. Primero, la propia jubilación se convierte en la prioridad número 1. Esto no es negociable.
Segundo, hay que formalizar todo por escrito. Un contrato simple, claro, que elimina malentendidos y deja establecido que esto es una transacción entre adultos. Y tercero, reclamar los límites, recuperar la independencia y restaurar una relación mucho más sana y equilibrada para todos. Y terminamos con esta pregunta, que en realidad es el fondo de todo este asunto. La elección final es esta. Y sí, es una decisión difícil, pero ignorarla puede tener consecuencias devastadoras. Hay que elegir entre la comodidad de ellos a corto plazo o la propia supervivencia a largo plazo.